bueno, pues me saltó todo por los aires y fui improvisando como pude. Pero al terminar, repasar esos episodios que había hecho, siempre me sirve para ver qué he aprendido, qué me queda por aprender, o qué he avanzado, ¿no? Y con este espíritu de hacer balance del año, y porque, para qué te voy a decir otra cosa, me siento orgullosa y quiero compartirlo contigo porque si me escuchas formas parte de esto, es fundamental que estés ahí detrás para que esto sea posible. Quiero compartir los números y las estadísticas del podcast a día 31 de diciembre del 2022. Bueno, un poco antes porque los episodios los grabo una chispa antes, pero aproximadamente en el último mes del año del podcast. Vaya por delante que las cifras en podcasting no son del todo fiables, porque ni siquiera las plataformas se ponen de acuerdo con los propios conceptos como descarga, escuchas, suscripciones. Uno no puede tener uno puede tener muchas suscripciones, pero que no te estén escuchando, o tener muchas descargas, pero que hayan sido puntuales y no se repitan. Lo importante, como dice Jorge Marín Nieto, EOB, es que lo importante es que se siga creciendo, más lento, más rápido, pero constante. Y en qué impresión no paramos de crecer. Y estoy súper feliz. Te voy a contar cómo nos va. Hablo en plural porque, como digo, esto no sería posible sin ti que estás al otro lado. Así que bueno, eso, que cómo nos va, ¿no? Tenemos más de 34.000 descargas, aumentan mes a mes y cada vez ese aumento es mayor, o sea, cada semana es mayor el número de descargas. Estamos teniendo aproximadamente unas 2.000 descargas al mes. Hay meses más grandes, cuando hay algún invitado así estrella, eso se nota cuando a alguien nos gusta mucho, y se puede llegar a tener picos de casi hasta 3.000 descargas, pero lo habitual es que, como este pasado mes, pues sean unas 2.000, 2.400 más o menos. También depende de los episodios de noticias, que tienen menos escuchas, eso es normal, y quedan compensadas con las de los invitados. Es verdad que los episodios de noticias son más una toma de aire por mi parte, porque como los grabo sola, puedo decidir un poco cuándo, cómo, en qué momento, con qué rapidez, si pongo más o menos. Los episodios de los invitados me llevan siempre muchísimo más trabajo. Entonces, me sirven a mí para tomar aire y para que tú tengas un episodio ahí entre entrevista y entrevista intermedio en el que ponerte al día con las cosas del 3D, pero sin que haya mucha presión. Si hablamos así con estos números, una media de 2.000, 2.200, es porque hay unas 500, 600 por episodio, que en un podcast tan de nicho como es este, es un número muy grande. Hombre, obviamente, en cuanto a podcasting, estoy hablando de una liga diferente a la que puedan tener personas como, o podcasts como The Wild Project o el de Ibai Llanos o Nadie sabe nada de Buenafuente. No voy a entrar en comparaciones con ese podcasting, que para mí es otra cosa. Esa gente se limpia los zapatos con estas cifras. Pero creo que, es como comparar las ventas de Zara con las de un artesano ibicenco en invierno. ¿Cuántas personas imprimen en España y Latinoamérica? Y de esas personas que imprimen, ¿a cuántas les gusta escuchar podcasting? Y de esas, ¿cuántas saben que hay un podcast en el que se habla de 3D, ¿no? Bueno, pues todo eso que refleje estos números de los que estoy hablando, a mí me parece mucho. Y la verdad es que, como digo, me hace sentir súper orgullosa. Siguiendo un poco con las estadísticas, el 91% de esas descargas vienen de España. En España gana la Comunidad Valenciana con un 23%. Olé ahí esos valencianos. A ver cuándo nos hacemos una paella para celebrarlo. Le sigue Madrid con un 22%. Escucha, Madrid, ¿vas a dejar que te gane Valencia? Vamos a empezar aquí a pelear, ¿no? Yo lo veo, que las comunidades empecéis un poco a ver quién escucha más el podcast. Después van Cataluña y Andalucía. A España, en cuanto a oyentes, le sigue Argentina, donde ganan esperablemente Buenos Aires con un 37%,
y Distrito Federal con un 25% y Córdoba con un 13%. Pero también tenemos oyentes en Chile, México, Uruguay, Bolivia. No quiero dejaros a ninguno fuera, sé que estamos presentes en toda Latinoamérica, pero bueno, esos son los que mayores descargas presentan. Y aunque son en menor medida, también tenemos en Brasil, en Alemania, en Suiza y en Rumanía. Si me estás escuchando desde alguno de estos países, por favor, cuéntamelo, que no me puede hacer más ilusión. O sea, saber que hay alguien que escucha en español un podcast sobre 3D en Suiza o Rumanía. En Singapur tengo algunas descargas, pero esas son falsas porque deben ser mías. No creo que haya ningún español aquí en Singapur que esté escuchando un podcast de 3D. Es posible que sea mi marido, que el otro día me dijo que había escuchado el podcast yendo al trabajo. También podría ser. Me salen algunas escuchas más en el sudeste asiático, no solo en Singapur, pero entendería que fuera un error de, no sé, del GPS. No lo sé, porque el sudeste asiático me extrañaría muchísimo. O que alguna vez que yo me haya movido de viaje haya trasteado algo con el podcast y haya quedado reflejado. Pero bueno, esas no las voy a contar. Hay alguna en Indonesia o así, pero es que no tengo del todo claro que haya sido yo estando de viaje. Así que no las contabilizamos. Y bueno, en cuanto a las fuentes de descarga, tenemos en el podio la propia web del podcast, que me resulta curioso. Yo creo que ha sido en algún momento puntual que ha habido ahí picos, porque no es normalmente lo que más, donde más se escucha, ¿no? La web está porque creo firmemente que hay que tener una web de los proyectos que lanzamos, es nuestra casa. En ella, además del podcast, quiero compartir a futuro otro contenido útil. Lo llevo hablando ya meses, quiero darle fuerza a la newsletter, quiero hacer una parte así de membresía privada para alguien que quiera un poco más, pero nunca me planteé que la web fuese a ser la fuente de distribución del podcast. Pero en el último año más del 41% de las descargas ha venido de ahí. O sea que bueno, tendré que ver un poco cómo trato eso. Después está Apple Podcast y Spotify. Y ahí gana Spotify. Es un dato que también me ha resultado chocante. Pensaba que sería Apple. Y bueno, un poquito más alejado va también iVoox. Yo particularmente soy de Spotify. En casa tenemos el pago familiar porque escuchamos mucho música y mucho audio. Entonces, bueno, es una herramienta que utilizamos a diario en casa todos los miembros de la familia. Algún podcast lo he escuchado en iVoox porque no estaba a lo mejor en Spotify, pero mi podcatcher habitual, como digo, es Spotify. Pero curiosamente el último mes es Apple Podcast quien tiene la palabra, nunca mejor dicho, y la web va después, que la tengo dejadilla, eso se nota, ha bajado puestos en el ranking. De hecho, no he publicado las últimas entradas de los episodios del podcast. A ver si me pongo, perdonadme. Y Amazon Music está empezando a dar fuerza a los podcasts y bueno, tiene escuchas que antes no tenía y me está resultando también curioso. ¿Dónde escuchas tú el podcast? ¿Eres de escucharlos en la propia web o en podcatcher? ¿Cuál es tu podcatcher y por qué? Cuéntamelo, que me apetece saber un poco por dónde venís. En cuanto a los dispositivos, bueno, es que creo que hay casi, es que no hay ni que decirlo, el 86% vienen de los smartphones y de tablet. Y creo que el desktop, el PC, en ordenador tal cual, es equivalente a un 5, un 6%. Estos datos no me sorprenden mucho. La verdad es que para este año que empieza, mi propósito con el podcast, como llevo diciendo, es darle fuerza a la newsletter y que además de los episodios que tengáis en Podcatcher, tener audios también particulares por ahí, por la newsletter, de minutos, no gran cosa, pero que podáis tener también algo por ahí. Y me apetece tratar
Bueno, ese ha sido siempre el leitmotiv del podcast, ¿no? Dar a conocer las distintas utilidades que tiene la impresión 3D, teniendo gente que la utiliza de maneras muy diferentes. Yo sé que hablar con industria es muy interesante, pero me gusta mucho la diversidad de usos que se puede dar a la impresión 3D, y me gusta ver que es una herramienta que se utiliza por artesanos de todas las tipologías. Es quizá lo que más me atrae. Por eso siempre termino yendo a proyectos curiosos. Esta semana precisamente hablaba con una de mis hermanas que no tiene ni idea de lo que es la impresión 3D, ni le ha interesado nunca, pero la habían contactado buscándome y tal, y entonces me decía, pues voy a tener que escuchar el podcast. Y bueno, yo le decía, pues que es muy para frikis, es que no te va a gustar. Pero le hablaba de un par de episodios que a lo mejor le podían interesar porque son, como comento a veces, no freaky friendly, ¿no? Que se va a hablar de más cosas además. Le hablaba, por ejemplo, del que hice con Diego Padilla, del hormiguero. Le hablaba del de Silvia y Miguel, que hacen zapatillas de ballet impresas en 3D. Y son ese tipo de cosas las que a mí me gusta reflejar en el podcast, ¿no? Y la verdad es que es una de las cosas que me gustaría conseguir. Yo entiendo que el podcast interesa a gente que imprime en 3D, pero a mí me gustaría que llegara a gente que no imprime en 3D, que viera las posibilidades de la impresión 3D. Si yo pudiera tener un propósito para el podcast, es que se ampliase su radio de acción para que quienes no conocen la impresión 3D lleguen a conocerla. Entiendo que eso es difícil, porque si no te interesa el 3D no vas a buscar algo de 3D. O sea, es imposible llegar a conocer algo que no tienes ni siquiera en el radar. Pero bueno, cuando uno se plantea propósitos o sueños, pues si tuviera que plantearme cuáles son, ese sería. Hacer que la gente que no imprime en 3D pueda llegar a conocer qué es la impresión 3D y todas las posibilidades que tiene. Así que bueno, ahí va, poco a poco. Ya todo se irá dando. Por lo demás, no sé qué nos va a traer el 2023 que comienza ahora. Si te digo la verdad, no voy a hacer grandes planes, aparte de soñar eso, con que los que no conocen el 3D lleguen a conocerlo. Tengo mi lista de invitados favoritos o preferibles. Espero tener patrocinadores para que esos invitados puedan venir, y con eso daré el año por bueno. Y como dice una buena amiga, con el flow. ¿Qué impresión podcast? El podcast donde la impresión 3D y las buenas impresiones toman café, porque no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Creo que con los propósitos de Año Nuevo deberíamos hacer como con los ajustes de la impresora, que ponemos unos en el slicer, pero si luego durante la impresión tenemos que modificar algo, lo más importante, pues lo hacemos, ¿no? Modificamos. Bueno, pues eso. Feliz Año Nuevo, Xinian Kuaye. No sé si lo he dicho bien, pretendía decir Feliz Año Nuevo en chino. Espero que no hables chino porque probablemente lo haya dicho mal. Me despido en chino, pero te recuerdo las webs de los patrocinadores de este episodio de noticias. Impresoras 3D, el e-commerce más grande de impresión 3D de España, www.impresoras3d.com, el 3 con número, y Sakata 3D Filaments, donde encontrarás los mejores filamentos made in Spain para tu impresora, www.sakata3d.com, con el 3 con número también. Si tú también quieres ser patrocinador del podcast e impulsar tu negocio 3D, me puedes escribir a queimpresionpodcast@gmail.com. Nos tomamos un café para hablarlo. A ti también te doy las gracias por estar un día más y acompañarme en este rato de noticias y repaso anual impresionante. Podrás encontrarme como siempre en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn o en Instagram como Impresión Podcast. Si quieres estar al tanto de las últimas noticias del podcast, te recomiendo que te suscribas a la newsletter porque será donde comente las novedades y los cambios más importantes. Sobre todo, si te ha gustado este episodio, como más me ayuda es que lo recomiendes a tus amigos, a los que imprimen y a los que no. En primer lugar, porque